¿Te has preguntado por qué a veces nuestro conocimiento en Dios no avanza más allá de lo básico? ¿Sientes que aún conociendo las Escrituras, te falta una comprensión más profunda de su gloria? ¿Has pensado que necesitamos orar para que Dios nos dé el entendimiento espiritual para conocerlo mejor? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre estas preguntas a la luz del pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 17, donde el apóstol Pablo nos revela una poderosa verdad. Podemos orar para que Dios nos conceda sabiduría y revelación y así profundizar en el conocimiento de su gloria. El devocional de hoy, Oración por Sabiduría y Revelación, nos ayudará a comprender cómo esta petición de Pablo es clave para crecer en nuestra vida espiritual, acercándonos más a Dios y viviendo conforme a su voluntad. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a unirte en este viaje de oración y búsqueda de una relación más íntima con Dios, donde descubriremos las riquezas de su sabiduría y revelación. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En la carta a los Efesios, Pablo escribe desde la prisión con un profundo deseo de que los creyentes comprendan las riquezas que tienen en Cristo. En el capítulo 1, versículos del 15 al 23, Pablo eleva una oración intercesora por la iglesia de Éfeso, reconociendo su fe en el Señor Jesús y su amor por todos los santos. Pablo no cesa de dar gracias por ellos y pide a Dios que les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta oración está conectada con el propósito de que ellos puedan comprender las riquezas de la herencia que tienen en Cristo y el poder extraordinario que está a disposición de los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 17 es el núcleo de esta oración. Pablo no solo pide que los creyentes tengan más información, sino que el conocimiento que buscan provenga directamente de una relación más profunda con Dios. No se trata solo de entender conceptos, sino de que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento para percibir la magnitud de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Esta sección es vital porque nos recuerda que el conocimiento espiritual no es algo que adquiramos por nuestros propios esfuerzos. Es un don de Dios que nos otorga cuando lo buscamos con humildad y devoción. La oración de Pablo revela la importancia de depender de Dios para un crecimiento genuino en el conocimiento espiritual. El Padre de gloria es quien tiene la capacidad de iluminar nuestra mente y darnos acceso a su sabiduría infinita. Este contexto nos invita a comprender que la revelación divina es indispensable para una vida cristiana plena y victoriosa. En Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo menciona que es Dios quien da el espíritu de sabiduría y de revelación. Esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestra necesidad de orar por una mayor comprensión de Dios. Muchas veces pensamos que podemos llegar al conocimiento espiritual solo mediante el estudio y la reflexión humana, pero Pablo claramente nos enseña que este conocimiento proviene de Dios mismo. La sabiduría de la que habla no es una inteligencia mundana, sino una comprensión profunda de las cosas espirituales que solo el Espíritu Santo puede revelar. Cuando Pablo pide que los creyentes reciban revelación, está hablando de una verdad que no es evidente a los ojos naturales. Esta revelación nos permite ver más allá de lo superficial y entender los misterios del reino de Dios. Es una invitación
a una relación íntima con el Padre, donde Él mismo se revela a nosotros. Aquí se encuentra el verdadero propósito de la oración, que podamos conocer a Dios, no de manera teórica, sino con un conocimiento transformador. Este conocimiento nos conduce a una vida de mayor gratitud y adoración. Cuando empezamos a ver las riquezas de su gracia y el poder disponible para nosotros, nos damos cuenta de cuán grande es la herencia que tenemos en Cristo. Esta sabiduría y revelación nos llevan a vivir una vida cristiana con mayor confianza y seguridad en la voluntad de Dios para nuestras vidas. La oración por sabiduría y revelación es crucial para todo creyente que anhele un caminar más profundo con Dios. Aplicar este versículo en nuestras vidas significa hacer de la oración una prioridad constante. No podemos quedarnos satisfechos con una fe superficial. Debemos buscar a Dios grandemente y pedirle que abra nuestros ojos espirituales para que podamos conocerlo de manera más plena y completa. Una de las maneras más prácticas de aplicar este versículo es dedicar tiempo a la oración intercesora. Al igual que Pablo oraba por los efesios, podemos orar por nosotros mismos y por otros creyentes para que Dios derrame su sabiduría sobre nosotros. Esta no es una oración que se hace una sola vez, sino que debe ser un clamor constante. Dios se deleita en revelarse a quienes lo buscan sinceramente. Otra aplicación es estudiar las Escrituras con el deseo de conocer a Dios más profundamente. No se trata de leer la Biblia como un libro de información, sino como una carta viva de parte de Dios, esperando que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a la verdad. Al hacer esto, estamos abriendo la puerta para que el conocimiento de Dios fluya en nuestras vidas y nos transforme desde adentro hacia afuera. Cuando oramos por sabiduría y revelación, los efectos en nuestra vida pueden ser profundas y transformadoras. Primero, comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva divina. Las preocupaciones que antes nos parecían insuperables, ahora las vemos a través del lente del poder de Dios. La sabiduría divina nos permite tomar decisiones basadas en principios eternos y no en nuestras emociones o circunstancias inmediatas. Otro efecto de recibir esta revelación es un mayor nivel de paz. Al conocer más profundamente a Dios y sus promesas, confiamos en su soberanía y poder. Ya no vivimos angustiados o llenos de dudas, sino que caminamos con seguridad, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Esta paz es un fruto natural de nuestro corazón que ha sido iluminado por el conocimiento de la gloria de Dios. Finalmente, una vida de oración por sabiduría y revelación nos lleva a una mayor obediencia. Al conocer a Dios más profundamente, nos alineamos más con su voluntad, nos volvemos más sensibles a la dirección del Espíritu Santo y somos capaces de caminar en los planes que Él tiene para nuestras vidas. Esta obediencia trae consigo bendiciones que nos permiten vivir una vida plena y fructífera en Cristo. Aunque la oración por sabiduría y revelación es una práctica poderosa que nos acerca a Dios, debemos estar atentos a las trampas que el enemigo puede tender para desviarnos. Satanás siempre buscará distorsionar lo que es bueno y santo, y una de sus estrategias más comunes es tratar de confundirnos y desviarnos hacia falsos entendimientos de Dios. En lugar de recibir una verdadera revelación espiritual, algunos creyentes pueden caer en el error de buscar nuevas revelaciones que no están alineadas con la palabra de Dios. Es crucial que siempre pongamos la Escritura como el estándar de cualquier revelación que recibamos. La sabiduría que proviene de Dios nunca contradice su palabra. Otra trampa que debemos evitar es la soberbia espiritual.
A medida que crecemos en sabiduría y en conocimiento de Dios, el enemigo intentará inflar nuestro ego, haciéndonos pensar que hemos alcanzado un nivel de entendimiento superior a los demás. Pablo advierte contra este tipo de arrogancia en sus cartas, y debemos recordar que cualquier sabiduría o revelación que recibimos es un don inmerecido de la gracia de Dios, no algo que hayamos ganado por nuestras propias habilidades o méritos. Además, el diablo intentará distraernos con las preocupaciones y tentaciones del mundo para que no busquemos esta sabiduría y revelación. Nos llenará de ocupaciones y distracciones para que no tengamos tiempo de orar ni estudiar la palabra de Dios. Es fundamental reconocer esta trampa y mantenernos firmes, haciendo de la oración una prioridad, incluso en medio de nuestras responsabilidades diarias. La clave está en discernir las tácticas del enemigo y no permitir que nada nos aleje del objetivo de conocer más a Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús habla sobre la importancia del Espíritu Santo como guía en la vida del creyente. Jesús promete que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad y nos hará conocer las cosas que habrán de venir. Esto está completamente alineado con la oración de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17. Jesús sabía que sus seguidores no podrían comprender plenamente los misterios del reino de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso envió al Espíritu Santo, quien nos da sabiduría y revelación para conocer mejor a Dios. Jesús también nos dice que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. Este conocimiento no es simplemente intelectual, sino relacional y espiritual. Jesús nos invita a una comunión íntima con el Padre, algo que solo se puede experimentar a través de la revelación que el Espíritu Santo nos concede. En varias ocasiones Jesús oraba y enseñaba a sus discípulos sobre la importancia de pedir a Dios sabiduría para vivir según su voluntad. Su vida fue un ejemplo constante de oración, dependencia del Padre y comunión profundo con Él. Por último, Jesús nos recuerda que debemos pedir para recibir. En Mateo capítulo 7, versículo 7, nos exhorta a pedir, buscar y llamar. Él promete que si pedimos sabiduría y revelación, Dios nos la concederá. Esta es una promesa firme que nos debe animar a seguir orando fervientemente. Jesús no nos deja solos en nuestro deseo de conocer a Dios. Más bien, Él mismo nos invita a acercarnos al Padre con confianza, sabiendo que recibiremos lo que pedimos de acuerdo a su voluntad. En el mundo actual, donde la información está al alcance de nuestras manos, a veces confundimos conocimiento con sabiduría. Las redes sociales, las noticias y la tecnología nos bombardean con datos, pero este conocimiento no siempre nos lleva a la verdad espiritual. Más que nunca es necesario que los creyentes busquen un conocimiento profundo de Dios, no basado en lo que el mundo ofrece, sino en lo que Dios mismo revela a través de su Espíritu. La sabiduría que viene de Dios nos permite discernir lo que es verdaderamente importante y eterno, frente a lo temporal y superficial. Nuestra vida espiritual puede ser estéril si no oramos por sabiduría y revelación. Sin este entendimiento profundo de Dios, corremos el riesgo de vivir una fe superficial, sin raíces que nos sostengan en tiempos de dificultad. La oración por sabiduría no es una opción, es una necesidad vital para todo creyente que quiere vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Hoy en día muchos cristianos se sienten frustrados y vacíos porque aunque conocen las Escrituras, no experimentan una revelación viva de lo que significa conocer a Dios íntimamente. Esa falta de profundidad puede ser el resultado de no haber buscado activamente este don de sabiduría y revelación.
Vivir en la era moderna también nos presenta muchos desafíos, como la tentación de basar nuestras decisiones en la lógica humana en lugar de la sabiduría divina. Sin embargo, cuando oramos por revelación, Dios nos muestra el camino a seguir, incluso cuando no tiene sentido desde un punto de vista terrenal. Esta sabiduría sobrenatural es lo que nos permite tomar decisiones que honren a Dios en nuestras familias, trabajos y ministerios. Hoy más que nunca es esencial que los creyentes se aferren a la promesa de Efesios capítulo 1, versículo 17 y pidan fervientemente que Dios les conceda sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Oremos. Padre Celestial, vengo ante ti con humildad, pidiéndote que me concedas sabiduría y revelación para conocerte más profundamente. Abre mis ojos espirituales para comprender las riquezas de tu gloria y caminar en tu voluntad. No quiero confiar en mi propio entendimiento, sino ser guiados por tu Espíritu. Ayúdame a discernir lo eterno, a vivir de acuerdo a tus principios y a evitar las trampas del enemigo. Que mi vida sea un refugio de tu gloria y que todo lo que haga sea para honrarte. Gracias por escuchar mi oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.